compañeros y profesores. Estamos acá con Morena García, Constanza Muñoz y yo, Camila Fontana, y le vamos a hacer una entrevista a la exdirectora de la Escuela Rural 44, Jorgelina Tripolati. Bueno, con el fin de querer conocer la experiencia, la organización, la gestión, la estructura de una escuela rural. Bueno, Jorgelina, ¿cómo fue tu experiencia siendo directora de una escuela rural? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi experiencia fue muy enriquecedora. La verdad que trabajar en una escuela rural fue de una gran experiencia, ya que tiene varios factores que por ahí decimos y hablamos con directivos de otra escuela rural, que se trabaja mucho en soledad por el tema de la lejanía, por estar tan alejados de la ciudad. Pero bueno, nosotros en nuestro caso en Bahía Blanca somos 4 escuelas rurales que trabajamos de manera articulada. Por ejemplo, cuando hay jornadas de capacitación, nos juntamos las escuelas rurales para reflexionar en las jornadas de capacitación. Y también muy acompañadas por nuestra inspectora de nivel. Así que son un montón de factores que serán distintos a una escuela urbana, pero bueno, todo es aprendizaje, cada día es aprendizaje de una cosa nueva. Bueno, y con respecto a esto, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta una escuela rural hoy en día? Y bueno, desafíos y obstáculos hay varios. Uno es el tema de la lejanía y los caminos que hay que transitar para poder llegar a una escuela rural. En el caso en donde yo iba, tenía 10 kilómetros de ruta y más o menos 15 kilómetros de ripio. Y los estados de camino no son buenos, entonces los días de lluvias, de tormenta, como directivo, tenés que ser muy organizado para gestionar esto, porque tenés que estar en contacto con las familias, con el transportista, porque los alumnos se mueven con una combi, en donde los pasan a buscar otorgada por consejo escolar, donde los pasa a buscar por sus domicilios. Y el recorrido es muy amplio. Y cuando llueve o mucha tormenta, los caminos son intransitables y peligrosos. Entonces, bueno, el directivo tiene que comunicarse con el transportista, llegar con la tormenta a un encuentro común en la ruta, hablar con sus docentes, hablar con la familia y comprobar que ese estado de la ruta se pueda pasar para llegar a la escuela. Okay. Eso es uno de los obstáculos. También en la época septiembre, octubre, los días de calor, en marzo, en abril, otro de los obstáculos grandes que teníamos era el tema del agua, porque muchas veces el agua se cortaba, no llegaba, entonces a diferencia de una escuela urbana, nosotros, por ejemplo, tenemos una modalidad que tenemos los números de APSA, estamos comunicados con consejo, con nuestro inspector, donde damos aviso que no tenemos agua y llamamos a APSA y el camión llega y llena los tanques. Y muchas veces esto en la escuela rural es más complejo, porque hasta que llegue el camión, la cisterna funcione y llegue el agua, bueno, a veces es obstáculo, y más en este caso, en esta escuela que era de 8 horas, entonces necesitábamos, sí, los días de calor, tener agua en la escuela. Sí. Bueno, para vos, y basado en tu experiencia, ¿qué es lo distintivo de una escuela rural que no se ve en una escuela común? Y hay muchas diferencias. Bueno, esto, como les decía, el camino, la comunidad, la escuela tiene una función primordial que es social. Y en las escuelas rurales, por ejemplo, lo único que hay es la escuela social para los niños. Los niños que viven en campo, cuando van a la escuela, ellos salen y llegan a sus hogares. No tienen otras instituciones, como pasa con los niños que viven en la ciudad. No sé, ir a patín, ir a un club. Entonces, bueno, nada, es muy diferente y ellos ponen mucho en valor en la escuela. Es su lugar para ir y encontrarse con sus amigos, porque
son 8 horas, entraban de 8 a 4 de la tarde, así que mientras que llegaban a su casa, que la combi los pasaba a buscar, capaz que el recorrido en el campo hasta llegar a su casa son 45 minutos. Llegaban en el invierno a las 5 o 6 de la tarde, es como que es su vida a la escuela. Así que bueno, eso es un factor muy importante. Y en todo esto, ¿cómo se vive la participación de la familia? Y la participación de la familia, según mi experiencia, teníamos por ahí familias que son dueñas de campo, que tienen más recursos o más tiempos disponibles para acercarse a la escuela, formar parte de la cooperadora como yo tenía, pero también teníamos muchas familias que son los peones de campo y que trabajan desde muy temprano. Ellos a las 4 de la mañana salen a trabajar hasta las 6 de la tarde, entonces sus tiempos para acercarse a alguna reunión y eso es más complejo. Porque están muy abocados al trabajo en el campo. Pero sí, siempre tienen un lugar y demás para estar. ¿Cómo es el vínculo alumno-docente? Y el vínculo, hacer la escuela tan esencial para la vida de los alumnos, se hace un vínculo muy positivo, porque ellos se sienten identificados con la escuela, es una parte muy central de su vida y de su sueño, tienen un gran referente, ellos la pasan bien, entonces es sumamente importante ir el diario a la escuela. ¿Y qué proyectos te hubiese gustado implementar para mejorar la escuela? Y proyectos para mejorar mucho, siempre por ahí sabemos que el recurso de una escuela del Estado, el recurso económico, faltan cosas para arreglar, siempre existe una cooperadora, en las escuelas se hacen eventos como bingos, los sábados para que las familias participen y darles un lugar para que estén y sociabilizar con alguna obra de teatro que podemos llevar. Pero bueno, y el proyecto por ahí que me hubiese gustado es mejorar con respecto a la tecnología, porque por ahí internet no llega bien por la distancia y todo lo que tenemos de computadora y eso como que no funciona bien, entonces es una herramienta importante para, ya que los chicos ellos en su casa no tienen tecnología, poder ofrecérsela en la escuela. Y por ahí, bueno, cuesta mucho que, aunque sea tener una computadora que funcione bien, entre dos, para poder trabajar y presentarle esta herramienta que es tan importante en el mundo de hoy, que ellos en su casa no la tienen y la pueden encontrar en la escuela. Bueno, ahora te pregunto, ¿con qué problemáticas cuentan los chicos y chicas que asisten a esta escuela? Y la problemática, bueno, esto como yo le decía, es muy importante, un factor importante es el camino, y cada vez que no podemos acceder, que no pueden ir a la escuela ese día. Otro factor que también observamos mucho en la unidad pedagógica, que es primero y segundo, que por ahí observamos en los primeros años o en el primer mes, desde que empiezan las clases de marzo hasta junio, que muchos de los chiquitos que ingresan a primero no tienen muchos estímulos en su casa. Por ejemplo, muchos no tienen televisor, o no, bueno, computadora no tienen carteles como el chico en la ciudad. El chico en la ciudad sale del barrio, sale a la calle y para alfabetizarse ve carteles, el cartel de la calle, el cartel de los negocios, entonces ahí puede empezar a relacionar, a conocer los números, a asociar el nombre, el sonido de las letras con su nombre. Bueno, y eso hace que por ahí el trabajo en primer año, el primer tiempito hasta que empiezan a recibir esos estímulos, cueste un poquito más. Una vez que está ya a las 8 horas en la escuela y que ve libros, tampoco tiene libros en la casa, hemos ido a hacer visita con la asistente social, con las chicas del equipo, la orientadora de aprendizaje y orientadora educacional, y hemos observado que en las casas, en la vivienda donde hemos ido, no tienen estos recursos. Entonces a veces también se hace un obstáculo. Y otro obstáculo también, pensando y recordando, es muchas familias no están alfabetizadas. Entonces también cuesta para iniciar al niño en la lectura y en la escritura. Bueno,
¿Y cómo se gestiona el pluriaño y qué impacto tiene en la enseñanza? Bueno, el pluriaño es otra escuela rural que tuve, que trabajé en mis primeros años. La escuela pluriaño significa que en un grado tenés alumnos de primero a sexto, todos agrupados en un aula, como si estuviéramos nosotros acá, niños de primero a sexto. Entonces, ahí como para que lo entiendan, nosotros, por ejemplo, trabajamos en Sociales, un proyecto de los inmigrantes, ¿sí? En la época de los italianos que llegaban a Argentina. Bueno, el mismo proyecto, a través de un cuento o de un texto informativo, trabajábamos a la vez, se lee, se trabaja con todo a la vez. Lo leemos, lo compartimos, lo hablamos entre todos, el pluriaño. Y después de ahí haces la adaptación para cada año según corresponde. Como para que se den una idea, por ejemplo, en primer año, no sé, el texto hablaba de las maletas, de cómo venían los italianos los trenes con la maleta. Entonces, bueno, le presentaban la imagen y el chico describía y escribía esa maleta. En cambio, los de cuarto, quinto y sexto, ya más con ese texto, información específica, hacer inferencias sobre el texto que se leyó, y bueno, un trabajo más específico. Entonces ahí ves el contenido, ¿sí?, en progresión de complejidad creciente, de primero a sexto. Bueno, en pluriaño se trabaja también mucho con proyectos, a través de un proyecto. Por ejemplo, ciencias sociales, esto que les decía de ciencias sociales. Por ejemplo, y en matemática, con desafíos matemáticos. Por ejemplo, a veces en la otra escuela donde estaba, pasa que la combi rural hace distintos recorridos. Entonces, los más cercanos al campo, buscaba 5 y los dejaba en la escuelita. Después se iba a buscar a otros que estaban más alejados. Entonces, mientras que para optimizar el tiempo didáctico, el tiempo en la escuela, ¿qué hacíamos? Bueno, o teníamos proyectos para que hasta que esperábamos a los otros nenes íbamos trabajando. Nosotros les decíamos desafíos matemáticos o replitas. Entonces, no sé, trabajábamos en composición y descomposición de números. Y en juegos, y decir, bueno, armamos y descomponemos números en el pizarrón, o con pistas, salía uno, pensaba un número, lo decía. Entonces, bueno, era optimizar ese tiempo mientras que el nene, los otros van, nosotros estamos trabajando con algún contenido en la escuela, o cálculos mental, desafíos matemáticos, hasta que llegaran el resto y se podía empezar con la jornada escolar. Bueno, y por último, ¿qué es lo que te motiva a seguir siendo directora de estas escuelas? Y lo que me motiva mucho es esto, de la importancia y pensar de lo que implica la escuela para los niños rurales. Ellos valoran muchísimo la escuela, el estar, cada cosa que uno hace, el recibirte todas las mañanas, y bueno, poner en valor todo eso y todo lo situado que yo le decía de estos espacios rurales, es como que decir, bueno, lo logro y es un gran desafío y poder llegar a esto, que es el trabajo comprometido de todos los días, de uno como docente, y compartirlos con tus docentes también para contagiar, ¿sí?, el compromiso en esta escuela rural, que es con estos desafíos distintos que se dan en una escuela urbana.